paciente con manitol. ¿Por qué? ¿Qué se imagina? Un paciente con glaucoma agudo, ¿no? Un paciente con glaucoma agudo es un paciente de aproximadamente 65 años, me parece, diabético, que empieza el cuadro con dolor, ojo rojo, disminución brusca de la visión. Cuando lo evalúo, encuentro obviamente la córnea edematosa, que me explica la disminución de la visión. Encuentro rubiosis iridis. ¿Qué es rubiosis iridis? Neovascularización en el iris, ¿no? Quiere decir que son pacientes, los pacientes diabéticos pueden tener tendencia a ser glaucomas neovasculares, ¿no? Por hemorragia. Los glaucomas neovasculares son glaucomas muy agresivos, que si uno no actúa al tiempo, muchas veces ese ojito no es recuperable. Entonces, ustedes pueden recibir en su emergencia este tipo de casos. Los glaucomas neovasculares se pueden presentar en cualquier momento y cursan con eso, con un dolor intenso y una disminución visual. ¿Y cómo ustedes podrían saber si están frente a un glaucoma? Si es glaucoma lo que están viendo, ¿cómo podrían saber? Porque hay muchos ojos rojos dolorosos, ¿no? El diagnóstico diferencial es grande. La presión intraocular. ¿Cómo miden la presión intraocular? Con el oftalmoscopio. ¿Con qué miden la presión intraocular? Con una lámpara de hendidura. La digitopresión, acuérdense siempre hacer su digitopresión. Esa es una manera que los va a ayudar, porque ustedes no van a tener una lámpara de hendidura, probablemente no tengan un oftalmólogo ahí, porque nosotros hacemos guardias, ¿no? Es una especialidad bastante blanda en esos casos. Así que oftalmólogo en la noche, en la madrugada no van a encontrar probablemente. Así es que tienen que guiarse de la digitopresión. Paciente que encuentra una digitopresión, un ojo muy duro, muy pétreo, quiere decir que la presión debe estar ya por lo volando, por encima de los 50. Si ese paciente, por el dolor, presenta un reflejo vagovagal, quiere decir que presenta náuseas, vómitos, no puede usar la vía oral, ¿no? Porque de primera intención debería usar mi vía oral. Y si el paciente me tolera la vía oral, puedo echar mano de un inhibidor de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida vía oral. Acuérdense, la acetazolamida también siempre indicarla con abundante jugo de naranja o plátano para evitar la hipopotasemia, ¿no? Entonces, cuando indiquen acetazolamida, tienen que indicarla así. Bueno, en este caso este paciente no me toleraba la vía oral y aparte yo tenía el tonómetro en la mano, le tomé la presión, estaba en 52 su presión, obviamente que no iba a probar la vía oral, sino de frente le he pasado manitol. El manitol se pasa a razón de 1 miligramo por kilo de peso. En todo caso, si no pueden medir, pásenle 100 mililitros a chorro y 200 mililitros de goteo ley. Con eso van a calmar el dolor, van a disminuir las molestias del paciente. Inclusive el paciente les va a referir que la visión también tiende a mejorar un poco, ¿no? Hasta que lo deriven al oftalmólogo. Bueno, esa es una de las emergencias que ustedes se les va a presentar en algunos casos. Vamos a hablar, hoy día nos toca la clase de trauma. Vamos a ver que el trauma lo clasificamos según la clasificación de Lehmann en dos, ¿no? Los traumas abiertos y traumas cerrados. Bueno, sabemos pues que las lesiones traumáticas pueden comprometer tanto el globo ocular en sí como sus anexos, que en este caso serían los párpados. Y es una de las principales causas de ceguera en jóvenes. ¿Por qué más en jóvenes? Porque hay muchos accidentes que la mayoría son laborales, ¿no? Y los jóvenes también son más intrépidos, motos, bicicletas, carrera de autos, deportes de contacto. Muchos de estos casos pueden producir traumas secundarios, ¿no? Entonces les decía que clasificábamos en globo ocular abierto y globo ocular cerrado. Cuando hablamos de un globo ocular abierto, podemos hablar de una laceración, ¿no? Que es una herida de un espesor continuo que puede comprometer todas las paredes del ojo, pues estamos hablando de abierto. Una ruptura puede ser como un estallido
¿no? Una explosión puede provocar la ruptura de las paredes del globo ocular. La laceración puede ser por cuerpo extraño, puede ser por una herida penetrante. Allá vamos una herida penetrante cuando tiene una sola entrada, o una herida perforante cuando tiene un sitio de entrada y de salida. En caso de traumas a globo ocular cerrado, podemos tener las laceraciones lamelares, quiere decir que están comprometiendo una parte del espesor ocular, no comprometen el espesor completo. Y contusión, pues los traumas por puño o por un objeto contundente que lleve contacto con el ojo. Para evaluar un trauma tenemos que tener mucho cuidado y tener sobre todo una buena anamnesis, así como que cualquier especialidad, una buena anamnesis te va a llevar a un buen diagnóstico. Igual, en el caso de los traumas, una buena anamnesis vamos a poder hacer un buen diagnóstico, vamos a saber cómo salvar nuestra emergencia. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una agudeza visual, obviamente si está con el paciente consciente, ¿no? Porque hay muchos pacientes que van a llevar ya con traumas pues, en estado de inconsciencia. Si está consciente, háganle una agudeza visual. Fíjense, si la agudeza visual ustedes lo pueden hacer con los dedos, con las manos, movimiento de manos, y van a poder evaluar la agudeza visual. La motilidad ocular, los 4 sectores, evalúen si es que ese ojo está móvil. Reflejos pupilares, acuérdense de los reflejos pupilares, la midriasis y la miosis. ¿Quién está encargada de la midriasis? Simpático, ¿no? El simpático está encargado de los reflejos pupilares. Cuando tenemos daño en el reflejo pupilar, cuando es por trauma, puede ser por ruptura de iris o puede ser ya por una lesión a nivel central que está comprometiendo los filetes que inervan la pupila. Evaluación del segmento anterior, todo lo que vemos en la parte externa, ¿no? Párpados, pestañas, vías lagrimales, conjuntiva, córnea. Segmento posterior, bueno, eso es difícil que ustedes puedan evaluar el segmento posterior porque en este caso estamos hablando ya de la retina, ¿no? Y el campo visual sí lo pueden hacer, por ejemplo, un campo visual por confrontación. ¿Cómo harían ustedes un campo visual por confrontación? ¿Cómo harían un campo visual por confrontación? Lo que tiene que hacer es parar al paciente delante de ustedes a unos 50 centímetros de distancia, y lo que van a hacer es colocar un objeto delante de sus ojos, indicando al paciente que los mire directamente. Y ustedes tienen que alejar el objeto del punto medio hacia la periferia, ¿no? Con eso evaluamos el campo visual, tanto superior e inferior como el nasal y temporal. ¿Cuál es nuestro campo visual más extenso? ¿En qué sector? El temporal, ¿no es cierto? El temporal más extenso. ¿Superior o inferior? Inferior. ¿Por qué temporal? Porque no tienen ningún medio que esté obstruyendo su visión. En cambio, en la parte nasal está la nariz. En la parte superior tenemos el arco ciliar, entonces eso también te acorta un poco el campo visual. Por eso nuestros campos visuales más amplios están a nivel temporal y a nivel inferior, ¿no? Es importante conocer las causas exactas del trauma para saber qué cosa vas a buscar, qué cosa necesitas hacer para poder llegar al diagnóstico. Entonces vamos a comenzar hablando de los traumas a globo ocular cerrado, ¿no? Habíamos hablado de las lesiones lamerales que comprometen solamente un espesor parcial del tejido, ¿no? En estos casos podemos ver, por ejemplo, la abrasión corneal. Cuando tenemos un daño en el epitelio corneal, la manera de evaluarlo es a través de la prueba de fluoresceína, de la tinción de fluoresceína. Ahora han visto en sus sedes que lo que hacemos es instilar un anestésico y colocarle fluoresceína. Cuando la fluoresceína tiñe la córnea, quiere decir que hay un daño en el epitelio corneal, ¿no? Eso nos estaría indicando una abrasión corneal, que puede ser por cuerpo extraño, puede ser por frote, puede ser por roce, o los niños que están jugando, a veces se tiran algo, se tiran el cuaderno, roza la córnea, pueden tener una abrasión corneal. ¿Qué hacemos en casos de abrasiones corneales? Si a usted se le presenta una abrasión corneal, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué hacen?
En caso de lesiones epiteliales corneales, el dolor es muy intenso, ¿no? Se dice que el dolor en la córnea por las terminaciones nerviosas que tiene es mucho más intenso que cualquier herida a nivel de piel. Entonces, ¿qué pueden hacer cuando tienen este tipo de lesiones? Una abrasión corneal. ¿Qué harían? El niño viene o la persona viene con el ojo lagrimoso, dolor, no puede ni siquiera abrir el ojo, pero el dolor es muy intenso. ¿Qué hacen? Ustedes lo reciben en su emergencia. Bueno, el tratamiento netamente es cubrir la córnea, ¿no? ¿Cómo la cubrimos? Puede ser con lubricantes, tenemos lubricantes en gotas, tenemos lubricantes tipo ungüento, pero si vemos que la abrasión es muy intensa y el dolor es muy intenso, lo que podemos hacer es parchar el ojo. Siempre parchen el ojo, y cuando tengan lesiones corneales, epiteliales, eviten usar corticoides. Lo que más a la mano tienen es la famosa terramicina. Usen su terramicina, apliquen la terramicina en saco conjuntival y coloquen un parche compresivo. Con eso la córnea generalmente epiteliza en 24 a 48 horas, o sea, al día siguiente ustedes le retiran el parche, ese paciente no va a tener ningún tipo de dolor ni ninguna molestia. Entonces, para cualquier tipo de lesión corneal pueden hacer el mismo tratamiento, el mismo procedimiento. Tenemos las laceraciones conjuntivales, igual el mismo procedimiento, ¿no? Puede ser con la uña, yo tengo pacientes que con la uña, o el gato les pasó la uña, o el niño en el colegio con el lapicero le rasgó, le tiró, se puede producir una laceración conjuntival. Las laceraciones conjuntivales son autolimitantes, pero si tenemos una laceración conjuntival mayor de 10 milímetros, lo ideal es suturar. Cuando usamos suturas para conjuntiva, usamos suturas tipo nylon 10 ceros, que son suturas muy delgaditas, ¿no? Son suturas no reabsorbibles, quiere decir que esa sutura yo la tengo que retirar aproximadamente a los 7 días. El tratamiento posterior pues sería ayudarnos también con antibióticos, ya que es un cuerpo extraño, entonces tenemos que usar antibióticos para cubrirnos de la infección. La contusión, habíamos hablado de contusión, golpe directamente en el globo ocular que vamos a presentar en el párpado, equimosis, hematomas, ¿no? Podemos presentar también, junto con eso, dependiendo del grado de lesión, una alteración, una laceración también del conducto lagrimal. Cuando tenemos laceraciones palpebrales, pues esas laceraciones les van a llegar a su emergencia. Al momento de realizar la sutura hay que canalizar bien su conducto lagrimal, porque hemos tenido pacientes que llegan con el párpado suturado perfecto, pero también llegan con el conducto lagrimal suturado. Entonces ese paciente cursa con un laboftalmo, con un lagrimeo permanente. Entonces hay que canalizar. ¿Cómo canalizamos? Con una pequeña sondita, colocan la sonda en el punto lagrimal y luego pueden realizar su sutura. Con eso conservan su conducto lagrimal. Tenemos la fractura orbitaria, ya hemos visto golpes directos, puede provocarme una fractura orbitaria. ¿Yo cómo voy a analizar, cómo puedo saber si ese paciente está cursando con una fractura orbitaria? ¿Cuáles son las características para poder diagnosticar? La única manera, obviamente, es a través de una radiografía para ver si tengo una fractura, ¿no? Pero si no tengo radiografía y quiero diagnosticarlo, ¿cómo lo haría? A nivel ocular, si ustedes ven este paciente, al paciente se le hace mirar hacia arriba. Este es el ojo con la contusión. ¿Qué pasó con el ojo? No tiene un movimiento superior, ¿no es cierto? Quiere decir que el músculo inferior está atrapado. Eso me estaría indicando una fractura de piso de órbita. Si quieren diagnosticar fracturas de piso de órbita, hagan movimientos oculares y con eso podrían ustedes ya descartarlo. ¿Qué más pueden tener? Pueden hacernos pensar en una fractura de piso de órbita. Los crépitos. Hagan el movimiento y van a sentir los crépitos, ¿no? Que es cuando hay una alteración ya más del etmoides. Entonces,
Con esto nosotros nos damos cuenta que los pisos, el piso de la órbita y el etmoide son las paredes más débiles de la cavidad orbitaria. Entonces, eso nos está indicando la fractura orbitaria. ¿Qué más podemos tener? Podemos, a nivel de conjuntiva, ¿qué puede pasar? Una hemorragia conjuntival, ¿no? Hay una alteración de los vasos conjuntivales, se puede producir una hemorragia conjuntival. La hemorragia conjuntival puede ser secundaria, sí, a traumas, pero también puede ser secundaria a cualquier tipo de maniobra de Valsalva, ¿no? Pacientes en labor de parto, de repente cargar pesos muy fuertes, van a venir niños con accesos de tos, de estornudos, que pueden cursar con hemorragias conjuntivales. No necesariamente las hemorragias conjuntivales están indicando un glaucoma o un aumento de la presión ocular, como la mayoría de gente lo piensa, ¿no? Que hemorragias son autolimitantes, pero sí hay que indicarle bien al paciente que tiene un tiempo de reabsorción, ¿no? Generalmente entre una semana a 10 días, dependiendo del grado de hemorragia. Algunos pacientes creen que les van a dar la gotita y que el día siguiente ya no van a tener nada, ¿no? Entonces hay que saber explicar bien al paciente el origen de la hemorragia conjuntival. La quemosis conjuntival. La quemosis conjuntival es una extravasación del líquido de la lágrima a través de las paredes conjuntivales entre la conjuntiva y la esclera y se forma esta bolsa, eso se llama quemosis. Es de una aparición aparatosa, por eso es que muchas veces, sobre todo en niños, los familiares los llevan a la emergencia frecuentemente, ¿no? Y esta quemosis conjuntival también la podemos ver en pacientes atópicos. El frote continuo del ojo va a producir también esta extravasación y va a producir este tipo de quemosis. Y se van a acordar que en la emergencia les va a llegar la mamá con los niños así. Esto también, la quemosis es autolimitante, pero hay que tratar el problema de fondo, ¿no? En el caso de la contusión, pues obviamente hay que dar antiinflamatorios. En casos de niños atópicos, usar antihistamínicos. Saben que hay antihistamínicos orales, así como también tenemos antihistamínicos tópicos, como la olopatadina o el ketotifeno, que nos ayuda mucho en caso del prurito en el niño atópico. En caso de la córnea, habíamos hablado pues de las abrasiones corneales, la desepitelización corneal, pero si yo no sé cubrir bien mi córnea y dejo que esa córnea, que primero es una abrasión aséptica, se vuelva en una abrasión séptica, yo me voy a estar frente a una úlcera corneal, que puede ser por exposición, ¿no? Porque acuérdense que el mecanismo de defensa del ojo es el parpadeo. Si ese paciente no tiene un buen parpadeo o hay un objeto extraño que ha penetrado en la barrera, le puede producir una úlcera séptica. ¿Y cómo puedo yo diferenciar frente a qué tipo de úlcera estoy? Si estoy frente a una úlcera micótica o estoy frente a una úlcera bacteriana, porque las dos se presentan igual. ¿Cómo ustedes podrían diferenciarla? Siempre les he dicho que lo más importante cuando ustedes evalúan a un paciente es la anamnesis. Es la anamnesis. Cuando quieran saber exactamente frente a qué tipo de patología están, busquen bien. Cuando hablamos de una úlcera micótica, por ejemplo, con una exposición a vegetal, ¿no es cierto? Entonces pregunten bien al paciente qué estuvo haciendo, ¿no? De repente es un jardinero que estuvo cortando las plantas y le cayó la rama, sospechen de una micótica. Pacientes que trabajan en el campo, que están trabajando con maderas, los carpinteros, ustedes sospechen de una micótica. Obviamente ustedes el tratamiento no lo van a poder delimitar adecuadamente, pero si ustedes actúan de primera, porque van a ver que estos pacientes no llegan al día siguiente y a los 2 días, los 3 días, se llegan a la semana, porque se van a la farmacia, se compran lo primero que les da el farmacéutico y se lo comienzan a aplicar. Cuando ven que ya no hay ningún efecto y el dolor se hace más intenso, recién vienen. Entonces, ustedes primero identifiquen el agente. Una vez que identifican el agente, el tratamiento comiénzalo por lo menos con vía oral si no tienen a la mano ningún tipo de botes, ¿no? Si es una bacteriana, comiencen con antibióticos, pueden usar una fluoroquinolona. Si es una micótica, comiencen con antifúngicos orales. Eso nos va a ayudar a frenar el cuadro y evitar que esa córnea se pierda. Las úlceras, sobre todo cuando son micóticas, la evolución es muy rápida, ¿no? Y puede llegar a causar una endoftalmitis, que es una infección generalizada en muy poco tiempo.
Entonces, la actuación de ustedes y la identificación de ustedes también es básica en este caso, en este tipo de procesos. ¿Qué más podemos tener en un trauma globocular cerrado? Una dehiscencia del iris, ¿no? Una ruptura del iris por el trauma. Terminando la parte anterior, vamos a irnos un poquito más atrás, vamos a irnos a la cámara anterior. En cámara anterior, ¿qué podemos tener? Erifema. Erifema es autolimitante cuando ocupa menos de un tercio de la cámara, ¿no? Es autolimitante, podemos usar antiinflamatorios, vigilar bien la presión para saber que este pigmento hemático nos está localizando en los ángulos, pero si el erifema es mayor casi en su totalidad, en ese caso sí tenemos que hacer un proceso quirúrgico, ¿no? Hacer un lavado de cámara anterior. Les había hablado del glaucoma, justo viniendo en la primera intervención, hablando del glaucoma, así como hay glaucomas neovasculares secundarios a problemas de diabetes, tenemos glaucomas también postraumáticos, ¿no? Entonces, el mismo procedimiento tienen que igual identificar. Para identificar si están frente a un glaucoma de ángulo abierto, de ángulo cerrado, aprovechando el glaucoma postraumático, tenemos una prueba de la linterna. Se coloca la linterna en el ángulo externo del globo ocular y lo que tengo que ver es que la luz penetre toda la cámara. Si no penetra toda la cámara, me está indicando que están frente a un glaucoma de ángulo estrecho. En ese caso, acuérdense no usar ningún tipo de midriáticos porque pueden provocar un cierre angular definitivo y un aumento de la presión y colocar un QI, producir un glaucoma agudo. Entonces, para eso es importante que ustedes sepan si están frente a un ángulo abierto o a un ángulo estrecho. En el polo posterior podemos ver pues que se puede presentar una catarata tipo traumática, ¿no? Se puede presentar también una subluxación del cristalino. Miren, si ven acá, miren, el cristalino está tirado hacia un costado. Estas radiaciones que ven acá es la zónula. Quiere decir que ha habido una ruptura zonular y el cristalino se ha deslizado. ¿En qué otro tipo de pacientes podemos tener subluxación del cristalino? ¿En qué otro tipo de pacientes? Y les van a preguntar. En el síndrome de Marfan pueden encontrar, también pueden cruzar con sus luxaciones de cristalino. Cuando ya hay una luxación completa del cristalino, ahí podemos echar mano de la ecografía ocular para ver dónde está posicionado el cristalino. ¿Qué más puede producirse por una contusión? Puede producirse un edema a nivel de la retina. Si ven la retina acá se ve más pálida, eso se llama edema de Berlán. También tiene su tiempo de evolución, ¿no? Por lo menos una semana, usar antiinflamatorios para ayudar a que la retina se regenere completamente. Y digamos a lo que no queremos llegar pues ya es un desprendimiento de retina, ¿no? Porque es una complicación también de un trauma ocular. Los desprendimientos de retina tengan en cuenta que son emergencias oculares. Ustedes no pueden diagnosticar un desprendimiento de retina y dejarlo para que lo evolucione en 2 o 3 meses como pasa lamentablemente pues en el seguro o en el Ministerio de Salud. Tenemos centros donde no podemos evaluar bien, pero ustedes que ya están rotando por oftalmología saben, un paciente con una disminución brusca de la visión, con una tonicidad ocular, así como el glaucoma el globo es denso, duro, en el desprendimiento de retina el globo ocular se vuelve como una pasilla. No hay una disminución de la tensión ocular, eso me está indicando un desprendimiento de retina. Paciente que te indica que tiene flashes de luz, que tiene como un humo negro o una cortina negra, como una cortina negra que se está cerrando, sospechen de un desprendimiento de retina. Y como les digo, eso es una emergencia. ¿Cómo diagnosticarlo? A través de una ecografía ocular. En la ecografía ocular podemos ver cómo la retina se desprende, que siguen estas bandas acá. Me está hablando de un desprendimiento de retina, me está hablando de una hemorragia vítrea también, que se puede presentar junto con el desprendimiento de retina. Tenemos otros exámenes, por ejemplo el VM, que es un examen de cámara anterior que me permite ver, por ejemplo, cómo el cristalino se desplaza. Si ven acá, estas líneas que ven acá, este es el iris, y miren el cristalino cómo está tirado hacia un costado, ¿no?
¿Qué puede pasar también en el polo posterior? Podemos tener un agujero macular traccional. El simple hecho de golpear hace que el golpe, la reacción, el vítreo puede tirar hacia adelante la retina y sobre todo la parte más débil es la mácula. Porque acuérdense que en la mácula las capas de la retina no están completas, y menos en la fovea. En la fovea, ¿qué capa tenemos en la fovea de la retina? ¿Qué capa es la más importante en la fovea? Casi la única capa que hay. La capa de conos y bastones, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que en este sector, en la mácula, es donde se puede presentar las tracciones y la ruptura a nivel macular. Y bueno, si quieres saber, como estábamos viendo, las fracturas orbitarias a través de una resonancia magnética. Cuando hablamos de globo ocular abierto, quiere decir que ya hay una herida abierta. En este caso, por ejemplo, son cuerpos extraños penetrantes y perforantes. ¿Cómo actuamos en este caso cuando ustedes tienen este tipo de lesiones? Le llega a este paciente. ¿Van a retirar el cuerpo extraño o no lo van a retirar? ¿Lo retiran o no lo retiran? No, ni se les ocurra tocarlo. Lo único que pueden hacer ustedes, están, por ejemplo, si son objetos metálicos, lo único que pueden hacer es darles su antibiótico oral, ponerles su antitetánica y derivarlo inmediatamente. No le pongan gotas, ungüentos, nada, el ojo tal cual, ni parches, tal cual lo ven, tal cual lo regresen. ¿Ok? En caso de cuerpos extraños intraoculares, pues la única manera de diagnosticarlos es a través de una ecografía ocular, ¿no? Y el tratamiento sería ya una vitrectomía posterior. En caso de heridas abiertas a nivel corneal, podemos observar que puede también presentarse un prolapso de iris. En caso del prolapso de iris, tampoco traten de regresar el iris a su sitio. Déjenlo ahí, porque este iris ya está contaminado. Lo único que tenemos que hacer es seccionarlo y cerrar, suturar nuestra córnea para sellar la cámara y evitar que eso me vaya a ir a una infección posterior. ¿Cómo yo puedo saber si estoy frente a una herida corneal penetrante total? Podemos hacer la prueba de la fluoresceína. Se aplica fluoresceína al paciente, se hace una ligera presión. Si ustedes ven que corre como un laguito acá, que sería el humor acuoso, es un Seidel positivo. Eso me está indicando una herida penetrante corneal. Y bueno, los estallidos del globo ocular, como decía, ¿no? Ahora en esta época maneja mucho ya en las minas la dinamita o las bombas, ¿no? Pueden provocar un estallido donde ya hay una pérdida ya casi completa de contenido ocular. Entonces, para evaluar una herida penetrante, les había dicho siempre la historia, es importante la anamnesis, es importante evaluar la extensión de la herida y ver qué estructuras están comprometidas. Acuérdense también siempre evaluar la tonicidad para saber si están frente a un glaucoma traumático, están frente a un desprendimiento de retina. En caso de heridas esclerales, llamamos una herida escleral anterior cuando hay un compromiso de menos de 4 milímetros. Pero si ya hay un compromiso de mayor de 10 milímetros, estamos frente a una herida escleral posterior. La endoftalmitis es un cuadro al que no queremos llegar. La endoftalmitis es como hablar de una sepsis, ¿no? Entonces, la endoftalmitis es cuando ya la infección ha comprometido el polo posterior. La etiología de los agentes más frecuentes, el estafilococo, el estreptococo, ¿no? Y la endoftalmitis cursa con un dolor también bastante agresivo, ¿no? El ojo rojo, una disminución de la visión. Podemos encontrar la presencia de hipopio, que es una colección de pus en cámara anterior. Así como el ifema es colección de sangre, el hipopio es colección de pus en cámara anterior. El tratamiento, antibióticos fortificados. Podemos usar antibióticos intravítreos, ¿no? Acá, como ven en la figura, se está colocando un antibiótico intravítreo. O si vemos que no hay respuesta al tratamiento, ya hacemos una vitrectomía posterior con infiltración de antibióticos también intravítreos. Vamos a pasar entonces a quemaduras. En caso de quemaduras químicas, si tenemos quemaduras fotoquímicas. Las quemaduras fotoquímicas o quemaduras también que se van a producir por
agentes externos, por ejemplo. La luz solar puede producirme una quemadura química, fotoquímica, va a producirme una queratitis intensa. Y las queratitis intensas, pues como les había hablado en las primeras diapositivas sobre las alteraciones corneales, también son muy dolorosas. El paciente se va a presentar a su emergencia con lagrimeo y dolor muy intenso. Ya sabemos cuál es el tratamiento, ¿no? Lubricantes o parches oculares. ¿En quiénes van a presentar también quemaduras fotoquímicas? Por ejemplo, los soldadores. Los soldadores esos trabajan sin la máscara, o a una persona está al costado de una persona que está soldando sin protección, y esos pacientes generalmente se los presentan en la emergencia en las noches. ¿Por qué? Porque durante el día están bien, están trabajando bien, y el dolor y la laceración corneal se va a producir durante la noche por el mismo parpadeo. Entonces tienen que saber identificarla, y solamente la identificación, como les digo, también es la anamnesis. Ustedes pueden identificar así. Lo mismo pueden presentar, por ejemplo, los esquiadores. La radiación, el reflejo de la luz ultravioleta contra la nieve, si es que esos no están protegidos con unos buenos lentes de sol, unos buenos lentes oscuros, también va a producir una quemadura corneal. Entonces, esas son las quemaduras fotoquímicas. El tratamiento, ya saben, parche. Ustedes van a parchar el ojo al paciente con una quemadura fotoquímica, le arreglan la vida, porque el dolor es insoportable. Esos pacientes vienen y no les dan el dolor con nada, ni con intramuscular, ni con nada. Entonces traten de identificarlo y parchar el ojo. Tenemos en el caso de las quemaduras químicas, tenemos las quemaduras por ácido y por álcali. ¿Cuáles son las más destructivas? El álcali, ¿no? El álcali es la más destructiva. ¿Por qué los ácidos no? Porque los ácidos no van a penetrar toda la membrana, ¿no? Lo que va a producir el ácido es una desnaturalización de las proteínas, y eso a la larga me va a formar como una barrera protectora para evitar que el ácido penetre el globo ocular. A diferencia de los álcalis, donde ya se va a producir un daño a nivel de la membrana por la saponificación de los ácidos grasos, ¿no es cierto? Dependiendo del tiempo que penetre o del tiempo que tengamos el álcali en el globo ocular, lo que va a producir es un simbléfano. ¿Qué es simbléfano? ¿Qué es el simbléfano? Es una adherencia de la conjuntiva vulvar con la conjuntiva tarsal, ¿no? Se llama simbléfano. Por el mismo proceso inflamatorio se puede producir un simbléfano. Se puede producir un ectropio o un entropio, ¿no? Una eversión o una alteración de la posición de los párpados. Puede provocarse una insuficiencia límbica. Miren la córnea cómo se ha desepitelizado totalmente, se ha opacificado, con la presencia de panus. La presencia de vasos a nivel de córnea se llama panus. Estos cuadros son de mal pronóstico, por eso que es importante que actuemos a tiempo. ¿Y cuál es el tratamiento? El lavado, ¿no? El lavado profuso es el tratamiento. Ahora, tienen que tener siempre al paciente con algún tipo de anestesia. Traten de tener una anestesia en su tópico cuando ustedes estén rotando en su emergencia o estén no sé, pues en su salud. Traten de tener siempre un anestésico local. Coloquen la anestesia y van a poder realizar un lavado mejor. El lavado se realiza en forma profusa, sobre todo tomando incidencia en los fondos de saco. Hay que lavar bien los fondos de saco porque es ahí donde se alojan las principales partículas, ¿no? Luego de que han hecho el lavado, usen antibióticos, antiinflamatorios, pueden usar ciclopléjicos también para ayudar a aliviar el dolor. ¿Por qué usamos el ciclopléjico? Para disminuir el dolor. ¿Qué produce el ciclopléjico? ¿Qué hace el ciclopléjico? Midriasis. Midriasis. ¿Ya? ¿Y pero por qué ayudaría al dolor? El ciclopléjico va a dilatarse, pero ¿por qué? ¿Por qué aliviaría el dolor? Porque actúa a nivel del músculo ciliar, va a paralizar el músculo ciliar y eso también va a ser un coadyuvante del dolor. Ahora, ciclopléjicos y midriáticos realmente no es lo mismo.
Ciclopénicos tenemos muy pocos en el mercado, el ciclopentalato ya no lo tenemos, ya ha salido del mercado. Tienen los midriáticos, como la tropicamida, por ejemplo, ¿no? Es un midriático. ¿Qué diferencia hay entre la tropicamida y la atropina? La duración. La duración, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que le quieras poner un midriático por una quemadura leve, no le vas a poner una atropina porque lo dejas ciego 15 días, ¿no? Entonces ahí usamos tropicamida. La duración de la tropicamida es entre 4 a 6 horas, entonces eso nos va a ayudar también a combatir el dolor. Entonces tienen que saber también un poquito de farmacología ocular para que puedan realizar su tratamiento. Y bueno, una vez que han hecho su lavado, ya nos lo remiten a nosotros para seguir continuando con el tratamiento. Muy bien, chicos, eso es todo lo que les quería traer hoy. ¿Alguna pregunta?